estimados y estimadas telespectadoras, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada de Más Conocimiento Internacional, estamos conversando con académicos de otros países que forman parte de la red de colaboración internacional de investigadores de nuestra universidad. Al igual que los animales y humanos, las vides y los árboles frutales también se enferman por infecciones. Ellos pueden afectar la producción de uva y por tanto de vino y de frutas, y eso afectar la economía de la región y del país. Para conocer más sobre aspectos fitopatológicos en la vid y en árboles frutales, vamos a conversar con el investigador titular del Centro de Investigación que el Gobierno Federal de Canadá tiene en Summerland, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, el doctor José Urbes. Acompáñenos a Más Conocimiento. Estimados telespectadores, Chile es un país exportador de vino y también de frutas. La vid y los árboles frutales pueden ser afectados por plagas y enfermedades infecciosas que pueden comprometer incluso significativamente la producción. Para conocer algo más sobre los principales agentes infecciosos de la vid y los árboles frutales y cómo se controlan estas plagas, vamos a conversar con un experto, un fitopatólogo llamado doctor José Urbes. El doctor Urbes es investigador titular como fitopatólogo en el Centro de Investigación que el Gobierno Federal de Canadá tiene en Summerland, ciudad ubicada en la provincia de Columbia Británica de Canadá. Por otra parte, es profesor adjunto en el Departamento de Biología de la Universidad de Columbia Británica, cerca del lago Okanagan, si después me lo corrige la pronunciación del profesor. El profesor Urbes es licenciado en Ingeniería Agrónoma, y magíster en Viticultura, Enología y Marketing del Vino, y es doctor en Patología Vegetal. José lleva más de 20 años dedicado a la investigación de enfermedades de la vid y árboles frutales, especializándose en el estudio de las enfermedades de la madera, de la vid y de árboles frutales. Dirige un programa de investigación dedicado al estudio y manejo de las enfermedades fúngicas, bacterianas y virales de la vid y árboles frutales en Canadá. Ha publicado sobre 60 artículos científicos en revistas internacionales y ha presentado los resultados de sus investigaciones en múltiples congresos científicos y simposios de la industria asociada al tema. El doctor Urbes es editor de la prestigiosa revista científica Plant Disease de la Sociedad Americana de Fitopatología, de la cual el año pasado fue presidente en la División Pacífico. Actualmente es presidente del Consejo Internacional de las Enfermedades de la Madera y de la madera de la vid. Doctor Urbes, muchas gracias por aceptar la invitación del programa Más Conocimiento de Campus TV de nuestra universidad, la Universidad de Talca. Muchas gracias, es un placer, muchas gracias por la invitación y el placer es mío de poder estar aquí y de poder compartir con ustedes y con Chile, también por lo que me toca, porque un 25% mío es chileno. Mi abuela es chilena, así que para mí Chile sigue siendo, como digamos, mi segunda casa. Muchas gracias. Gracias. Mira, ahí tenemos un cruce. Mi abuelo paterno fue español, andaluz. Bueno, José, antes de entrar en materia de investigación, me gustaría que nos comentaras algo sobre el país donde vives actualmente
y también de la región y algo de la universidad, algo del Instituto de Investigación, del Centro de Investigación. Algo sobre Canadá. Sabemos que está en el norte de América, que está allí sobre Estados Unidos y es de una superficie muy grande. Exactamente, sí. Bueno, muchas veces cuando a la gente le comentas que estás en Canadá y que vives en Canadá, lo primero que piensan es en el frío y en la nieve, ¿no? Es la imagen que tenemos de Canadá. Pero como bien dice, Canadá es el segundo país de mayor extensión del mundo después de Rusia, con una población muy pequeña, simplemente 35 millones de habitantes, con lo cual se puede dar una idea de la pequeña densidad de población. Para que se haga una idea, yo vivo en la provincia de la Columbia Británica, que es la provincia que está al oeste completamente de Canadá, con el Pacífico. Al sur tenemos el estado de Washington, en Estados Unidos. Y esta provincia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados y solamente 4 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es un país de grandes extensiones, muy variado. Podemos ir desde los inmensos bosques, montañas, a las praderas en el centro y a la zona ártica, ¿no? Más de la mitad de Canadá es la zona ártica y la tundra en el norte. En cuanto un poco más a lo que a mí me refiere a agricultura, también es un país bastante diverso en agricultura. Los principales productos agrícolas que Canadá tiene son cereales y canola, ¿no? Que es la principal producción en la zona centro de Canadá, en las provincias de Alberta, Manitoba o Saskatchewan. Y también se producen leguminosas como garbanzo, lenteja, es un gran productor. Pero hay otra producción hortícola que se desconoce mucho a nivel mundial de Canadá, que se produce vino y producimos también frutales. Hay dos zonas principales, la Columbia Británica, donde estoy yo, y después la zona en el este de Nueva Escocia y Ontario, donde también se produce frutal, principalmente manzana en esa zona, y también en la zona de Quebec, donde también tenemos algo de viticultura y manzana. En lo que la Columbia Británica se refiere, es muy particular a donde estamos ubicados, que es en el centro de la provincia, en el centro sur de la provincia, por el macroclima especial que tenemos. Y se le llama el Fruit Bowl of Canada, ¿no? Es el frutero de Canadá, principalmente porque es la mayor producción de cereza, así como de vid. Es una de las mayores productoras de vid, Vitis vinifera, que podemos diferenciar luego de otras variedades como las híbridas, que también se cultivan en Canadá, pero aquí específicamente es vinífera. Y luego en la zona de la costa, en la zona de Vancouver, hay una gran producción de arándano, así como de frambuesa y arándano rojo, que es también una de las más grandes a nivel mundial. En cuanto al trabajo que yo realizo, yo trabajo para el gobierno federal canadiense. Yo soy empleado público. José, sí. te pediría que del trabajo vamos a hablar, te pediría que habláramos en otro momento, ¿ya? Sí, como me ha comentado de que comentásemos sobre el gobierno, la universidad y tal, no sé cómo quería que lo enfocase. Dame un segundo. Sí. Antes de pasar a ese punto. Si alguien pasara por allí, por Canadá y particularmente, permíteme llamarle región, en tu Sí. el amplio sector allí, aparte de los ámbitos que tienen que ver con ámbito, también el ámbito amplio, lo voy a mencionar, en el ámbito agrícola, y desde el punto de vista turístico, ¿por qué tendrían que ir por allí? Bueno, principalmente lo que es la región nuestra aquí en el lago Okanagan, donde estamos. El lago Okanagan es una región que es de las más visitadas en Canadá turísticamente. Es un lago de norte a sur de unos 200 kilómetros, de norte a sur, que termina prácticamente en la frontera con Estados Unidos. Y por el especial clima que tenemos en esta zona, es un clima semiárido, con lo cual tenemos unos veranos muy calurosos y secos, con temperaturas que podemos llegar perfectamente a los 35, 38 grados centígrados en julio y agosto. Es el lago con agua más caliente de Canadá, por lo cual
alrededor del lago hay una gran diversidad turística en cuanto a hoteles, playas. Eso conjunto al ámbito ¿Y eso, ese lago, un gran turismo, sí. Ya. ¿Y ese lago está en altura o está, me refiero... El lago Okanagan, donde vivo yo, la ciudad principal, que es Kelowna, que es la capital de la región aquí del Okanagan, está a unos 340 metros de altitud. No es muy altura. Pero sí que es verdad que alrededor nuestro, en el valle, tenemos montañas de hasta 2.500 metros de altitud. Tenemos también estaciones de esquí, que atraen también a un turismo en invierno muy, muy grande, muy elevado. Tenemos la segunda estación de esquí más grande de la Columbia Británica. Entonces, entre el verano, creo que alrededor de 1 millón de personas visitan en verano lo que es el lago Okanagan, principalmente por el atractivo del lago y el atractivo vitivinícola. Hay un gran enoturismo. Ecoturismo. Enoturismo, sí, ecoturismo. Exactamente. Particularmente enológico, ¿verdad? Sí, exactamente. Todas las bodegas tienen restaurantes, todas las bodegas. Ya. Entonces, es un atractivo principal para no solamente canadienses, pero mucha gente internacional y de Estados Unidos que nos visitan. Ya, qué interesante. Ahora sí, doctor Urbes, me gustaría que hiciéramos un viraje o le hiciéramos un zoom, en realidad, ahí a la región y nos centráramos en el centro de investigación que el gobierno de Canadá tiene allí en tu región. ¿De qué se trata ese centro? Para darle un poco de background, que digamos, el gobierno federal canadiense, en el departamento que yo trabajo, que es el Departamento de Agricultura, tiene en todo Canadá 20 centros de investigación en diferentes provincias. Y cada centro, dentro de una investigación que se hace a nivel general, nacional, sí que está especializado principalmente a los principales cultivos agrícolas que hay en la región. Podemos tener centros que se dedican principalmente a la investigación de patata en el este de Canadá, a la investigación de cereales en el centro de Canadá. En particular, el centro de Summerland está enfocado a la investigación en frutal y viticultura, que son las dos principales industrias que tenemos aquí en la región. O sea, son, perdóname que le interrumpa, sí. Son en distintas regiones del país, son centros de investigación especializados en lo que más se cultiva, se produce allí, ¿sí? Exactamente, sí. Tenemos un ámbito nacional, ¿no? que hacemos una investigación a nivel nacional, pero sí que es verdad que como científicos estamos especializados en particulares cultivos que, por ejemplo, aquí en la Columbia Británica, donde estoy yo, en el Okanagan, no se cultiva cereal, no hay cereal, la mayor producción de cereales en el centro de Canadá. Entonces, los centros de investigación que tenemos en provincias como Alberta, Manitoba o Saskatoon están enfocadas al desarrollo de investigación en cereal, por ejemplo. En cuanto al centro de Summerland... Y la magnitud de ese centro, puede decírmelo en número de investigadores, por ejemplo, aproximado. Sí. Ahora mismo en el centro de Summerland tenemos unos 30 investigadores. Cada investigador tiene personal de investigación a su cargo. Pueden ser técnicos de investigación, personal de laboratorio, personal de campo. Tenemos un total sobre más de 100, 110 personas fijas en el centro trabajando. A esto hay que añadir estudiantes temporales, tanto de maestría, posgrado, como estudiantes de pregrado que vienen temporalmente a trabajar con nosotros. Bien. Y respecto a la Universidad de la Columbia Británica. ¿Puedo enfocar un poco más en el centro? Por cierto. Respecto al centro, tenemos diversas líneas de investigación. Tenemos líneas de investigación, por supuesto, en viticultura, patología, tenemos nematología, tenemos virología, pero el centro de Summerland a nivel internacional es conocido por su investigación en mejora vegetal, sobre todo en la mejora en cereza y manzana. Es un dato que mucha gente igual no conoce, pero el 80% de las variedades de cereza provienen de este centro de Summerland, que se cultivan a nivel mundial. Variedades como Steccato, Santina, Lapens, todas esas variedades han sido desarrolladas por una mejora natural
aquí en el centro de José, Sunderland. justamente permite que te precise un poco la observación que creo que acabas de hacer, porque te iba a preguntar, pero creo que justo cuando te iba a preguntar tú algo dijiste, mejora natural. Es decir, Sí, que sin modificación artificial, entre no, comillas, de genes, sino no, sin que, modificación genética. ¿cómo le llaman? ¿Cruces? ¿Algo así le llaman? No sé Cruces, cómo. sí, sí, Cruces. sí, Ya, cruces, sí, ya. exactamente, mejora natural. Y Ya. también, por ejemplo, variedades de manzana como la variedad Ambrosia, que es una variedad internacionalmente reconocida de mucha calidad que ha salido de aquí, del centro de Sunderland. Ah, mira, qué Entonces, interesante. históricamente el centro ha tenido reconocimiento a nivel internacional por su gran programa de mejora que todavía continúa. Ya. Y así curiosidad, conseguir una mejora, ¿ya? ¿Cuánto tiempo lleva? Yo no soy el breeder, no ¿Ya? tengo esa especialidad, pero desde que se empiezan a realizar cruces hasta que tengamos una variedad que se puede comercializar en el mercado, puede fácilmente llevar 15, 20 años, Ah, dependiendo de las características que se busquen. Yo no y- soy y- experto en mejora, sí, no, está pero bien. sí, es un largo camino el Hay que... un largo camino. Mira, si alguien me hubiese preguntado sin tener idea, yo habría dicho, no sé, 5 años. No, es bastante más. Es bastante más. Sí, Bastante más. Mira qué interesante. Si te parece algo ahora sobre la Universidad de la Columbia Británica, que entiendo que está entre una de las mejores. O sea, creo que eso ya habla de la calidad de la universidad. Sí, aquí en la Columbia Británica hay varias universidades, por supuesto, pero la universidad líder es la Universidad de la Columbia Británica, que fue de las primeras que se estableció. Creo que está entre las 50 mejores universidades a nivel mundial. El campus principal está en Vancouver, en la ciudad de Vancouver, en la costa. Es un campus enorme que me parece que tiene 50, 60 mil estudiantes, el campus de la universidad. Yeah. Pero hace aproximadamente unos 15 años o un poquito más se empezó a desarrollar lo que es el campus aquí en la ciudad de Kelowna. Es un campus satélite que la Yeah. Universidad de la Columbia Británica en Vancouver estableció aquí en Kelowna. Actualmente hay unos 12.000 estudiantes aquí en Kelowna, en la universidad, y la verdad que ha sido un gran éxito tanto para la ciudad, para su Y expansión, para su desarrollo. y Sí. ese campo, perdón, ese campo tiene distintas disciplinas o solo centrados en el ámbito agro. No, de hecho, aunque hay profesores que realizan investigaciones en agricultura, es un campus de especialidad general. Tenemos medicina, tenemos Ya, ingenierías, tenemos biología, pero no hay per se un departamento específico en agricultura, ya, que sí que lo hay en Vancouver, en el campus principal. ya. Pero es una de las cosas que la universidad está buscando en centrarse, en especializarse aquí, sobre todo en temas de investigación también en viticultura y fruta. Ya. Bueno, ahí cerca van a tener un especialista. Oye, José, ¿qué importancia tiene para ti con un investigador ya de un nivel importante, a nivel internacional? Eres editor de revistas de alto nivel, eres integrante de un equipo que dirige una sociedad internacional en el tema. ¿Qué importancia tiene para ti en los tiempos actuales, ¿ya? La colaboración internacional? ¿Pasa a ser importante o se podría, voy a decir, vivir desde el punto de vista científico, lo digo, sin colaboración internacional? No, yo creo que la colaboración internacional es fundamental, es una pieza clave para el éxito de cualquier investigación. Y el ejemplo más claro que tenemos ahora mismo es la situación que nos toca con la actual situación del COVID y el coronavirus, ¿no? Ha habido una colaboración internacional entre científicos tremenda para poder desarrollar ya sean vacunas o ya sea otro tipo de conocimiento que nos ha llevado a desarrollar esas vacunas. En agricultura es igual o en cualquier otra disciplina. Sin colaboración internacional, yo creo que un científico no puede desarrollar
su trabajo. Es imprescindible para maximizar el gasto que se hace en investigación, para no investigar cosas que están investigándose en otros países, para intentar abarcar con el menor número de recursos la mayor cantidad de investigación posible, ¿no? Si yo solamente investigo aquí en la Columbia Británica, en Canadá, por mi cuenta, puedo estar repitiendo cosas o haciendo cosas que otros investigadores ya están realizando en otros países. Entonces, poniendo todo eso en conjunto, la verdad que nos permite avanzar mucho más rápido en una gama mucho más diversa de proyectos y de actividades. También nos da la posibilidad de, por ejemplo, si estamos investigando una enfermedad específica, saber cómo esa enfermedad en la vid o en el frutal funciona en diversos ecosistemas, ¿no? No es lo mismo Canadá que Chile, que España, que Australia. Hay diferente climatología, diferentes variedades, diferentes epidemiologías de la enfermedad. Entonces, para el productor, buscar información lo más general o lo más específica también para su zona es principal, ¿no? Porque un productor en Chile puede decir, bueno, en Canadá están realizando este tipo de investigación, pero Chile la climatología es diferente, las variedades igual son diferentes. Entonces, de ahí la importancia que tiene tener una colaboración internacional para cubrir los aspectos en todos los países. Y en el caso de la colaboración que tú tienes con Chile, con la Universidad de Talca, ¿cómo surgió ese contacto y en qué voy a decir, en qué se ha desarrollado, qué aspectos puntuales de todo lo que implica la colaboración internacional, en este caso en particular, se ha realizado? En la Universidad de Talca ya desde hace un tiempo tengo una colaboración y también una amistad personal con el doctor Mauricio Lolas, más recientemente con el doctor Gonzalo Díaz también, que trabaja en la Universidad de Talca. La colaboración surgió en una de las conferencias que tenemos sobre las enfermedades de la vid, en este caso de la madera de la vid, donde científicos internacionales nos juntamos para discutir y presentar los últimos avances en investigación. Y también por mi proximidad a Chile y por mis contactos en Chile, ha sido, digamos, una colaboración mucho más fácil de realizar, ¿no? Yeah. Tanto el doctor Mauricio Lolas como Gonzalo Díaz trabajan en unos sistemas parecidos al nuestro, en enfermedades de madera, no solo en vid, pero también en frutal, en arándano, en otros tipos de cultivos. Y hemos tenido un intercambio constante, tanto en lo que estamos realizando aquí, lo que se realiza en Chile. He tenido varias visitas a Chile en las que hemos intercambiado conocimiento, incluso hemos intercambiado conocimiento con estudiantes de maestría o doctorado que han tenido ellos. En fin, es intentar avanzar lo máximo posible con esta colaboración. Ha sido muy fructífera y la verdad que muy contento de poder contar con esta colaboración. Qué bueno, me alegro. También en mi caso de aprender, ¿no? De aprender también lo que hay en Chile, lo que pasa en Chile, la situación en Chile, para mí es un aprendizaje para mí fundamental, ¿no? Para entender mejor todo este sistema. Y bueno, o sea, eres un convencido que la colaboración internacional es importante en los tiempos actuales, ¿sí? Definitivamente, era importante antes, sigue siendo importante ahora y yo creo que será más importante en el futuro. Estamos, como ahora llamamos todo globalización, ¿no? Estamos yendo toda una globalización. Yo creo que sí, es fundamental, es fundamental. La ciencia, en fin, ha de ser abierta, ¿no? Ha de ser libre, la ciencia. Entonces, cuanto más colaboremos y cuanto más trabajemos juntos a nivel nacional e internacional, es fundamental para el avance de la ciencia. Y pareciera ser que, bueno, voy a decirlo de los países desarrollados respecto a los no desarrollados, tiene una visión, pero de los no desarrollados, de los que estamos en camino, relacionarnos con investigadores de países desarrollados, nos acorta un poco la brecha, nos permite
acercarnos al desarrollo. Por lo tanto, desde países como el nuestro, vemos la internacionalización, las redes internacionales como, voy a decir, fundamentales. ¿Ya? José. Sí, pero como ya le digo, en Chile hay tremendos fitopatólogos, ¿no? Reconocidos internacionalmente. Qué bueno. Y parte de esta colaboración, como ya le he comentado, también es aprendizaje por mi parte, ¿no? Puede ser que tengamos diferencias en cuanto a los recursos que podemos manejar para investigar, pero el conocimiento de la persona está ahí y la sabiduría, ¿no? Y yo he entablado conversaciones y colaboraciones con investigadores en Chile que a mí me han servido para el desarrollo de mi carrera. O sea, bien, qué bueno. Es una colaboración mutua entonces. Exacto. Qué bueno. José, vamos a hacer una breve pausa. Estimados telespectadores, vamos a hacer un receso de breves minutos. Espérennos, no se vayan. Estimados telespectadores, estamos conversando con el doctor Urbes, fitopatólogo, investigador titular en el centro de investigación que el gobierno federal de Canadá tiene en Summerland, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, y además es profesor adjunto en el Departamento de Biología de la Universidad de la Columbia Británica. Ahora, José, vamos a hablar de tu historia como investigador y de tus investigaciones. Esto de España a Canadá, ¿cómo ocurrió este cambio desde el suroeste de Europa al noroeste de América? ¿Cómo fue? Cuéntanos ese paso. Sí. Bueno, yo estudiaba ingeniería agrícola en la ciudad de Valladolid, en Castilla y León, donde vivían mis padres, trabajaban mis padres. Y el último año de ingeniería tuve la oportunidad de solicitar y conseguir una beca de la Unión Europea para realizar mi proyecto de investigación de ingeniería agrícola en California, en la Universidad de Davis. Entonces, mi beca era por el año escolar, de septiembre a junio. Y tuve la gran suerte del apoyo de mis padres, si no hubiera sido posible, el poder cruzar el charco, como decimos, ¿no? y llegar a California. La segunda mayor suerte que tuve fue llegar a uno de los laboratorios más reconocidos a nivel mundial en fitopatología de la vid. Muchos telespectadores en Chile, si están ahora escuchando y se dedican al cultivo de la vid o el frutal, conocerán al doctor Gubler. El doctor Gubler era mi profesor en Davis. Y allí empecé el primer año a realizar mi trabajo de investigación para licenciarme, ¿no? en ingeniería agrícola. Entonces, ese año de beca, ahora mismo son ya 16 años que llevo fuera de España, ¿no? No regresamos a España, digamos. Tuve la oportunidad, después de licenciarme, de volver a España a defender el título. El profesor Gubler me ofreció hacer el doctorado en la Universidad de Davis, en California. Y entonces, en el 2005 empecé el doctorado, que terminé en el 2009. Y tras un año de postdoctoral, cuando ya estaba buscando pues, otras salidas, moverme, tuve la oportunidad de venirme aquí a Canadá. Entonces, en el 2010 llegamos aquí a Canadá, a la Columbia Británica, precisamente porque había un proyecto de investigación que me interesaba mucho en el tema de la vid, de enfermedades de madera. Y estuve aquí 3 años trabajando como postdoctoral. Y ya cuando estábamos prácticamente yéndonos otra vez de Canadá, buscando trabajo en otros sitios, tuve la suerte de que salió una plaza aquí en el gobierno y competí por la plaza y fui capaz de sacar esa plaza de titular como científico. Y desde el año 2013 llevo de científico titular aquí con el gobierno federal en la Columbia Británica. O sea, como ya le digo, un año de beca europea para terminar mi licenciatura. Son ya 16 años fuera de España. Así es, qué bien. Fue un viaje virtuoso,
Sí. Es virtuoso, sin duda. José, no todos sabemos de las especialidades dentro de la agronomía, pero tú eres, así como Mauricio Lolas, a quien también conozco, y sé que también es fitopatólogo. Tú eres fitopatólogo. ¿Qué estudia la fitopatología? La fitopatología, Para no especialistas, por favor. sí, la fitopatología estudia principalmente las enfermedades en plantas, ¿no? Y cómo diagnosticarlas, cómo entender esas enfermedades, con el objetivo de desarrollar métodos de control, ¿no? y de cura de esas enfermedades. Yo hago siempre un símil que, al igual que las personas tienen enfermedades, las plantas también tienen enfermedades. Al igual que una persona necesita ir a un hospital y necesita que el doctor le mire para diagnosticarle el problema que tenga. Las plantas, por supuesto, no pueden ir al hospital, ¿no? Pero nosotros, claro, como fitopatólogos, somos los responsables de ir a campo, de trabajar con el productor, con la industria, y de identificar primero qué tipo de enfermedad puede tener una planta. Pueden ser enfermedades de origen fúngico, hongos, pueden ser enfermedades bacterianas, enfermedades virales, y principalmente desarrollar métodos de diagnóstico para saber qué tipo de patógeno, cómo funciona ese patógeno, cómo infecta la planta. Intentar poner toda esta información junta para desarrollar un control, ¿no? Porque al fin y al cabo estas enfermedades lo que causan son pérdida de planta, pérdida de producción, una gran pérdida económica para el productor, y nuestra responsabilidad es buscar las mejores soluciones y los mejores métodos de control para que el productor no pierda esa... Ese sería a propósito del símil del que hablas tú, el fitopatólogo, el agrónomo que finalmente es doctor en fitopatología, es como el médico en humano que diagnostica y da tratamiento para el equivalente, ¿verdad? Exactamente. Okay, ya. Ahora, también, y siguiendo el símil, en los tiempos actuales el médico no es un médico que estudia todo el organismo, sino que se va especializando. Seguramente ocurre lo propio en el caso del fitopatólogo. En este caso, ¿cuáles son tus líneas de trabajo, tus líneas de investigación en el centro que tiene el gobierno federal allí? Yo me he especializado desde que comencé mi carrera hace ya unos años en España. Me he especializado en lo que llamamos cultivos perennes, cultivos principalmente en la vid y en el frutal, ¿no? Son los dos cultivos principales en los que me he especializado. Dentro de esos cultivos, principalmente enfermedades fúngicas, enfermedades causadas por hongos, tanto hongos que pueden afectar a la parte foliar de la planta, como a hongos, en este caso que hablamos, hongos de la madera que afectan a la parte interna de la planta. Foliar, estamos hablando de las hojas. De las hojas, exactamente. Okay. También en los últimos años me he especializado y estoy haciendo investigaciones también en enfermedades causadas por bacterias o causadas por virus. Al igual que las personas, las plantas también tienen virus. La vid, de hecho, es la planta agrícola que más virus tiene, con lo cual la investigación en virología en la vid también es significativa, es importante. Entonces, esos cultivos y esos tres tipos de patógenos son en los que me he especializado, y dentro de la investigación, como he dicho, nosotros trabajamos en los tres pilares fundamentales. Primero es en identificar y diagnosticar qué tipo de enfermedad, qué tipo de patógeno, entender cómo ese patógeno funciona en el medio ambiente, lo que llamamos la epidemiología, saber de dónde viene ese patógeno, cómo infecta a la planta, cómo trabaja dentro de la planta para infectarla, y poner estos dos pilares principales juntos y esa información para desarrollar un control, un manejo para esa enfermedad. Ya. Ahora, entre las enfermedades, tú mencionabas bacteriana, fúngica, hongos para quienes no conocen el concepto, y virales. Esas son enfermedades, llamémoslas infecciosas. ¿Existen en las plantas, o en lo que a ti te corresponde estudiar, investigar, enfermedades no infecciosas? ¿O
o desde el punto de vista de producción importan solamente las infecciosas? No entiendo muy bien a lo que se refiere, no infecciosas. Mira, la verdad que un poco haciendo el símil también, Sí. en humanos hay enfermedades infecciosas, por hongos, por bacterias, por virus, por parásitos, etc. ¿Ya? Pero también existen enfermedades que no son infecciosas, enfermedades no infecciosas. ¿Ya? En las plantas también existen enfermedades que no, en las cuales no tengan que ver estos agentes infecciosos, o si es que hay, no tiene importancia. Yo diría que económicamente para la producción las enfermedades más importantes que se dan en plantas son infecciosas, no son producidas por agentes externos que entran o debilitan a la planta o causan... Sí que es verdad. Y pueden además contaminar a otras. Exactamente. Sí que es cierto que puede haber ciertos organismos que están presentes dentro de las plantas de una forma natural, que nosotros los llamamos organismos o patógenos latentes, que significa que en una forma normal en la planta no causan ningún daño, pero sí que es verdad que si la planta entra bajo algunos niveles de estrés, esos organismos pueden pasar de esa forma latente a una forma infecciosa. No necesariamente tienen que venir de fuera a infectar la planta, pueden estar en el interior de la planta sin causar daño, pero al producirse un estrés en la planta, puede ser un estrés ya digamos por hídrico, un estrés por falta de nutrientes, esos organismos se convierten digamos en virulentos dentro de la planta. Ahora, la línea que tú investigas, que son enfermedades en la madera de la vid y en los cultivos frutales, ¿por qué a tu juicio es importante? ¿Por qué le importa? Voy a decir, porque el gobierno federal creó un centro de investigación con alrededor de 50, permíteme cerrar la cifra, de alrededor de 50 investigadores que pueden llegar con todo el personal a 100, y por lo tanto hay recursos de por medio. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esta producción para el país en definitiva? El tema de enfermedades de madera es un nivel de importancia a nivel mundial, no solamente aquí en Canadá o en Europa, en Norteamérica, Sudamérica, en todas las zonas de producción vitivinícola. Digamos que es una de las enfermedades que la industria considera más importante debido al daño económico que ocasiona. El principal problema que tenemos con las enfermedades de la madera es que son producidas por un gran número de organismos diferentes, de hongos diferentes, con lo cual es mucho más complejo su control. Le hago un ejemplo. Si tenemos una enfermedad, por ejemplo, el oidio, que es causada por un hongo solo, es mucho más controlar un hongo solo que una enfermedad como las enfermedades de madera, que son causadas ahora mismo por más de 80 hongos diferentes. Con lo cual, encontrar un producto, encontrar un método de control que nos controle esos 80 hongos diferentes es más complicado. Ahora mismo también los métodos de control que existen, aunque hay métodos de control, es la línea de investigación que más se está desarrollando, porque la planta al final, cuando se infecta con estos hongos, la planta muere. Hay una pérdida de producción y de planta para el productor. Entonces, económicamente es muy, muy significativo. Y no tenemos los sistemas de control que podemos tener ya más desarrollados en otras enfermedades. Ese es el principal problema. Los productores, aunque hay sistemas de control, no son todavía lo efectivos que nos gustaría en relación a otras enfermedades. Con lo cual, por eso todavía hay un largo camino que llevar a cabo para llegar a esa efectividad en el control de esas enfermedades. Entre los, voy a decir, tres grandes agentes infecciosos, como son las bacterias, los virus, y dejé los hongos para el final porque tú nombraste los hongos en particular, son entre los tres grupos de agentes, ¿pasan a ser más importantes los hongos? Sí, a nivel de fitopatología, si miramos todo el número de enfermedades causadas por agentes patógenos a nivel global, en todos los cultivos y producciones, los hongos son el principal, más diverso grupo de patógenos que existen.
Y como ya he dicho, tanto en este caso en la vid, los hongos, hay una gran diversidad de hongos, pero también, por ejemplo, en la vid, los virus, en este caso en particular en la vid, son significativos. Ahora, si nos quedamos a nivel a nivel fúngico, ¿qué métodos, sin entrar en los detalles técnicos, yo alguna formación microbiológica tengo, pero como estaba hablando de público en general, con público en general, sin entrar en los detalles, ¿cómo hacer un diagnóstico de los hongos? ¿Cultivo, biología molecular, o ambos? Se puede decir que tenemos dos líneas principales para el diagnóstico y detección. Una es la que llamamos la tradicional. La línea tradicional, que muchos laboratorios, incluso nosotros también realizamos, básicamente se basa en obtener, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de la vid. Obtenemos una planta de vid en la cual hemos identificado los síntomas que hay en esa planta. Entonces, en este caso, recogiendo material del síntoma de la planta, ya puede ser de la madera o de la raíz. Nosotros ese material lo cultivamos en medios de cultivo específicos, que lo que esos medios de cultivo realizan es que el hongo puede crecer y salir de esa parte infecciosa de la planta y empieza a crecer el material de cultivo. Entonces, esos hongos nosotros los podemos separar, los podemos identificar, los podemos conocer, ¿no? La otra forma sería ya basándonos en métodos de biología molecular. Y ahora, tras la situación que nos toca con el coronavirus, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que es una PCR. Antes no todo el mundo entendía la PCR. Para el que es científico es una cosa básica, ¿no? Fundamental. La PCR es un sistema de detección molecular en la cual podemos extraer ADN directamente del organismo que estamos buscando, o podemos extraer directamente ADN de la planta y a través de la PCR y de marcadores específicos que tenemos para diferentes patógenos podemos también detectar y diagnosticar ese patógeno. Luego ya hay sistemas mucho más complejos que nosotros también estamos desarrollando y estamos trabajando en ellos, que nos permiten, por ejemplo, identificar un gran número de patógenos diferentes en una sola muestra. Como les estoy diciendo, este sistema tradicional o de PCR principalmente te va a ayudar a identificar un patógeno solo. Nosotros hemos desarrollado un sistema de detección en el cual en una sola muestra podemos identificar hasta 80 hongos diferentes al mismo tiempo. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Hay otros sistemas que no solamente detectan, pero sino que también te indican la cantidad de patógeno que hay en la planta. Son sistemas de cuantificación que llamamos. Entonces, nosotros también estamos desarrollando y evaluando estos sistemas de identificación y cuantificación de patógeno en planta. Interesante. Bueno, están en niveles avanzados de diagnóstico. Qué bueno. Así como, y no puedo evitar hacer el símil, digamos, porque un poco conversamos así inicialmente. En humanos, cuando hay infecciones fúngicas y especialmente, voy a decir bacterianas, porque son más frecuentes en el caso de humanos, ¿ya? Que en el caso de planta, pero se genera resistencia a los fármacos, a los productos químicos que ustedes puedan usar. ¿Ocurre parecido también? ¿Hay resistencia después de un cierto uso? Sí, y es uno de los grandes problemas que tenemos en agricultura hoy en día, es el desarrollo de resistencias tanto de patógenos bacterianos como fúngicos. Hay enfermedades en frutales, por ejemplo, que se usan antibióticos para limitar o controlar enfermedades bacterianas. Y las bacterias han desarrollado resistencias a los antibióticos al mismo tiempo que encontramos bacterias en el cuerpo humano resistentes a antibióticos. Los hongos, de forma similar, tienen una gran capacidad de desarrollo de resistencias a ciertos químicos y las resistencias muchas veces se pueden desarrollar de una forma muy rápida en el tiempo, con lo cual es un grave problema porque, primero, los productos que tenemos registrados para el control ya no funcionan a controlar ese organismo específico si ha desarrollado resistencia. Y en
en cultivos en el que tenemos patógenos con resistencias, al no poderlo controlar, la enfermedad realmente explota dentro del es un verdadero problema ese, ¿eh? Es un grave problema y es una de las cosas principalmente que nosotros también trabajamos con la industria y con nuestros productores en intentar hacerles entender que no siempre aplicar lo máximo y la mayor cantidad es lo mejor. Hay que seguir a rajatabla, digamos, ¿no? Lo que las etiquetas de los productos químicos dicen, la cantidad, cuándo aplicarlas, para evitar este desarrollo de resistencias. Al igual es muy importante ir cambiando químicos, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos es si aplicamos un químico muchas veces seguidas, el hongo tiene una mayor facilidad de crear resistencia que si lo vamos alternando con otro tipo de químicos. Me imagino que a propósito alguien podría decir, no, es que le agrego más. El problema supongo que al igual que en humano hay un cierto nivel al que le puede agregar porque si no matan la planta, me imagino, ¿no? Bueno, principalmente es el problema eso, ¿no? El problema, muchas veces además cuando los organismos empiezan a desarrollar resistencias, al principio son resistencias pequeñas en las que el producto todavía funciona pero no controla perfectamente la enfermedad. Entonces el productor puede decir, bueno, es que tengo que echar más producto. Con lo cual estamos creando todavía más resistencia. Más resistencia, sí, claro que sí. Doctor Urbes, un tema que aquí a nivel país y a nivel latinoamericano preocupa es el tema del financiamiento de las investigaciones. En el ámbito en el que tú realizas investigación, ¿cuáles son de dónde vienen los recursos? ¿Estatales, de la empresa, etcétera? Bueno, como científicos yo creo que siempre nos quejamos de la financiación, ¿no? De que es escasa pero sí que es verdad que diferentes países tienen diferentes prioridades. Mi experiencia en general, también tengo experiencia de trabajar en España, sí que es cierto que en lo que llamamos países anglosajones, puede ser Norteamérica, Canadá, Australia o ciertos países europeos, dan una mayor importancia a la investigación y el reconocimiento con un mayor número de recursos. En nuestro caso, aquí en Canadá, hay dos líneas principales de financiamiento. Uno es el financiamiento por parte del gobierno federal. Nosotros tenemos, como investigadores del gobierno federal, tenemos una financiación interna que llamamos. Todos los años el gobierno tiene un número determinado de millones de dólares que aporta a investigación, no solo agrícola, investigación en todas las áreas. Nosotros como investigadores podemos optar a esa financiación interna y luego el gobierno federal tiene un sistema que yo particularmente creo que es muy interesante, que es promover también la financiación por parte de la industria. Yo como empleado público del gobierno federal, yo sirvo al público, mi cliente es la industria, mi cliente es el productor. Con lo cual, nosotros estamos interesados en trabajar en lo que son prioridades para el productor. Ahora mismo en Canadá tenemos un sistema, y le voy a dar un ejemplo en la vid, en el cultivo de la vid, en el que, por ejemplo, aquí en la Columbia Británica, por cada tonelada de vid que se produce, el productor pone $10 exclusivamente a investigación. Con lo cual, en una región muy pequeña, como puede ser esta de la Columbia Británica, le hago una idea de que tenemos unas 5.000 hectáreas solo de vid, 5.000 hectáreas de vid, muy, muy pequeña. La industria está generando alrededor de dependiendo del año y dependiendo de la cosecha, $350.000 a $450.000 que se dedican exclusivamente a investigación. El gobierno tiene un sistema de lo que llamamos aquí matching funds. Por cada dólar que la industria pone, el gobierno pone $3. Con lo cual, esos $350.000 o $450.000 que la industria pone, el gobierno lo multiplica por 3. Con lo cual, aquí en la Columbia Británica podemos llegar a los $3 millones en investigación o $2 millones en investigación para una región muy pequeña con una capacidad reducida, ¿no? Solamente 5.000 hectáreas. Interesante la forma. La industria es líder en esa investigación, en el decir que la industria propone sus prioridades. Yo no puedo trabajar en lo que yo quiero, lo que más me gusta. O sea, yo trabajo en una prioridad para la industria. Entonces, trabajamos conjuntamente con la industria.
Entonces, esas son las dos principales líneas de financiamiento que tenemos. Estoy recordando un colega tuyo de profesión y que es doctor, pero también en el ámbito de tu especialidad, no en tu especialidad de fitopatología, sino que en el ámbito de frutos, especialista en pomácea, en manzanas particularmente, y yo las veces que he conversado con él, siempre, y él trabaja mucho con industria también, yo investigo los problemas de la industria. La industria, sí, ellos me ponen el problema, tienen la manzana, voy a inventar, la tienen mirando para allá y quieren que mire para acá, el golpe de sol es un tema que estudia mucho, yo estudio eso, ¿ya? Porque ese es el problema, no invento yo el problema, yo lo invento, yo le trato de buscar las soluciones, sí. No pongo yo el problema, o sea, un poco en la línea de lo que tú planteas. Aquí en Canadá yo creo que está un poquito diversificado, que yo creo que es fundamental. Este tipo de financiamiento que yo le comento con la industria está más dirigido a una investigación más aplicada. Cuando hablo de investigación aplicada, sí, una investigación a lo que estamos llamando de solucionar el problema que la industria tiene. Sí. La financiación que tenemos por parte interna del gobierno federal es una investigación más básica o fundamental que llamamos. Es una investigación más a largo plazo, es una investigación más de conocimiento, es una investigación más de avanzar en diferentes aspectos que igual no son tan importantes para la industria en este mismo momento, pero que pueden en un futuro llegar en el largo plazo, en el largo plazo puede ser muy importante. Esas son las dos diferencias principales. Muy interesante. Investigación básica y aplicada, ¿ya? Uh-huh. José, estamos avanzando hacia el final de nuestra conversación, interesante conversación, pero antes de la última pregunta quisiera que me contaras sobre el Comité Internacional de Enfermedades de la Madera de la Vid, ¿ya? Tú presides ese comité, estás allí donde se junta un grupo de expertos, ¿qué investiga, de qué se preocupa este comité? El comité se fundó en el año 1998 y se fundó a raíz principalmente de la gran problemática que la industria empezó a notar con las enfermedades de madera. Allá a finales de los años 90, la industria empezó a tener grandes pérdidas de producción y de planta debido a esta problemática de enfermedades de madera. Con lo cual se creó este comité científico con la idea de juntar a expertos internacionales de diferentes países, los cuales nos juntamos una vez cada 2 años en el Congreso Internacional que tenemos de Enfermedades de Madera, y en este congreso principalmente se exponen los últimos avances científicos, últimos conocimientos sobre el tema de enfermedades de madera en diversos ámbitos, ya sea de identificación que hemos hablado, de nuevos métodos de identificación de patógenos, de epidemiología, de entender cómo el patógeno funciona en nuestro ambiente, y de control. Ha ido evolucionando, por supuesto, en estos ya más de 20 años que llevamos con el grupo, y ahora mismo el último congreso lo organicé yo aquí, en la Columbia Británica, en el año 2019, se organizó aquí en el lago Okanagan. En este congreso atendieron 150 personas de 28 países diferentes, científicos. Le puede dar una idea de lo significativo que este grupo es, ¿no? A nivel internacional y de donde, como ya le digo, el principal objetivo es intercambiar conocimiento. Hemos hablado de colaboraciones internacionales. En estos congresos, con gente de diferentes países, es un caldo de cultivo perfecto para saber qué se hace en otros sitios, establecer colaboraciones y mirar hacia el futuro, ¿no? Identificar en qué nos tenemos que ir centrando para ayudar a la industria específicamente con este problema. No. Entonces, el presidente del grupo es elegido el último organizador del congreso, en este caso fui yo, es el que toma la presidencia del grupo. Entonces, yo ahora soy presidente hasta el año 2022, donde tendremos el siguiente congreso, en este caso en la República Checa.
Ya está identificado el lugar. Está identificado el lugar, ya. Bueno. Sí, esperemos que se pueda ir y que podamos volver a viajar. Claro, que no necesariamente haya que hacerlo vía alguna plataforma, porque este año casi todos los congresos se hicieron vía plataforma, ¿no? Exacto. Pero bueno, había que salir adelante de alguna manera. Doctor Urbes, en el contexto de Latinoamérica en general y Chile en particular, en que dedica a la investigación un bajo porcentaje, del orden del 0.4% del PIB, lo dedica a investigación, versus datos que encontré por allí del 1.6%, alrededor de esa cifra, del PIB en Canadá, para investigación. Y por lo tanto, dado que los recursos son escasos, los investigadores deben focalizar sus esfuerzos. En el ámbito de tu especialidad, ¿qué recomendación entregarías a los investigadores fitopatólogos que se dediquen particularmente a los patólogos, a las patologías en madera, ya de vid y frutales? ¿Dónde pongan el acento? Si tienen pocos recursos, ¿qué investiguen? Bueno, yo diría que en nuestra especialidad y también por la gran trayectoria histórica que Chile ha tenido tanto en el cultivo vitivinícola como frutal, yo diría que Chile no está atrás en este sistema de investigación y como ya le comentaba antes, muchas veces nosotros nos fijamos en Chile y en trabajos que se realizan en Chile, ¿no? También para aprender. Hay grandes fitopatólogos en Chile de los que yo también he aprendido muchísimo. Los recursos pueden ser menores, pero también cuando hay menores recursos uno también se hace más inteligente en buscar recursos, ¿no? De esa manera yo creo que ha habido muchos trabajos a nivel internacional en Chile en enfermedades de madera que son relevantes y que son punteros, ¿no? En ese caso yo creo que en la calidad científica no voy a discutir que por haber más recursos la calidad científica es mejor, ni mucho menos. Yo creo que, y comentando también con investigadores en Chile o con el doctor Mauricio Lolas, como dice usted, el acento donde yo creo que más importancia ahora mismo estamos dando y nos estamos enfocando es en lo que llamamos la epidemiología de la enfermedad. Y es en lo que más yo creo que nos debemos centrar ahora mismo. Esto significa entender cómo la enfermedad y el patógeno funciona en nuestro medio ambiente particular. Como ya le he dicho, yo puedo realizar trabajos en enfermedades de madera en la Columbia Británica, pero nuestra climatología y nuestro ecosistema es totalmente diferente al que puede haber en Chile. Con lo cual, es muy importante que a un nivel regional se entienda mejor el patógeno para poder dar esos control o ese manejo al patógeno en la zona específica. Le pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en California, se recomendaba hacer una poda tardía. No voy a entrar en detalles, pero realizando esa poda tardía se eliminaba gran parte del patógeno en la planta de la vid por sistemas medioambientales y de pluviometría y otras cosas. Aquí en Canadá es totalmente, y hemos demostrado que es lo contrario. Si cuanto más tarde podemos, más riesgo vamos a tener en la enfermedad. Aquí es necesario realizar una poda más temprana para poder evitar esa infección. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que estamos ahora mismo enfocándonos, entender en una región específica cómo puede funcionar el patógeno y la enfermedad en esas condiciones ambientales. Ha habido grandes estudios en Chile a este respecto en enfermedades de madera que se están realizando y se llevan a cabo y yo creo que es una cosa muy, muy importante que tenemos que entender, ¿no? Le pongo otra vez el símil del coronavirus, ¿no? Hasta que no entendíamos cómo se transmitía, cómo estaba en el medio ambiente, no sabíamos cómo realmente nos podíamos proteger, si los 2 metros de distancia eran suficientes o no. Entonces, de una manera muy similar pasa en agricultura, ¿no? Entender de dónde viene el patógeno. Patógenos que afectan a la vid no solamente están en la vid, también pueden afectar otro tipo de planta. Todas esas cosas en epidemiología son fundamentales para el control de la enfermedad. Bien, muchas gracias, doctor Urbes. José, ha sido una muy interesante conversación. Te agradecemos en nombre del programa Más Conocimiento
en esta temporada internacional el hecho que haya aceptado nuestra invitación. Así que será hasta una próxima oportunidad. El placer es mío, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que pronto nos podamos ver en persona. Eso sería bueno, cuando pases por Chile, por Lautaro, que te encuentres con Mauricio por allí, nos tomamos un café, ¿ok? Eso será que las cosas van a mejor en el mundo. Así es, qué bien. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias a ti. Con el profesor José Urbes, del Centro de Investigación que el gobierno federal canadiense tiene en Summerland y profesor adjunto en la Universidad de Columbia Británica, hemos conversado sobre enfermedades de la vid y también de otros árboles frutales. Cómo se diagnostican, hemos conversado sobre un aspecto muy importante que es la epidemiología de estos agentes infecciosos, hongos, virus, bacterias, y también cómo los manejan, el control de estos agentes. Y cómo es el impacto que estas infecciones tienen en definitiva en la economía asociada al rubro. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en este capítulo y nos vemos en una próxima oportunidad en Más Conocimiento.